El sol del mediodía caía implacable sobre el pequeño pueblo fronterizo de Dry Creek en el año 1872. En la plaza principal, una multitud de hombres rudos se había reunido para la subasta anual de novias, un evento donde mujeres del este llegaban buscando esposos en la frontera salvaje del oeste americano. Elizabeth Morgan era la última mujer que quedaba en la plataforma de madera. Había visto cómo las otras 7 mujeres que viajaron con ella desde Boston fueron elegidas una por rancheros prósperos, comerciantes exitosos y dueños de minas. Pero ahora, mientras el sol abrasador hacía brillar el sudor en su frente, Elizabeth permanecía sola, rechazada, humillada frente a todos. Tenía 28 años, una edad considerada demasiado avanzada para el matrimonio en aquellos tiempos. Su rostro era agradable pero no hermoso, su figura delgada pero no voluptuosa. Peor aún, llevaba anteojos y todos sabían que sabía leer y escribir, algo que muchos hombres consideraban innecesario e incluso problemático en una esposa. El subastador, un hombre gordo con sombrero de copa, limpiaba su frente con un pañuelo sucio. Había bajado el precio 3 veces ya, y aún así nadie hacía una oferta. La vergüenza ardía en las mejillas de Elizabeth. Había gastado sus últimos ahorros para pagar el viaje en tren desde Boston, huyendo de una vida de pobreza trabajando en fábricas textiles. Ahora se encontraba varada en un pueblo polvoriento donde nadie la quería. Entre la multitud, recostado contra un poste con los brazos cruzados, estaba James Sullivan. A sus 35 años, era un hombre alto y delgado con cicatrices visibles en sus manos y una cojera notable en su pierna izquierda. Su rostro curtido por el sol contaba historias de dolor que sus labios nunca pronunciarían. Vestía ropas gastadas y remendadas, y su sombrero estaba tan viejo que había perdido su forma original. James no había planeado venir a la subasta. De hecho, había evitado el pueblo durante semanas. Pero necesitaba provisiones y la tienda general era su única opción. Cuando escuchó la conmoción en la plaza, su curiosidad lo venció. Ahora observaba la escena con una mezcla de compasión y reconocimiento. Él también sabía lo que era ser rechazado, ser considerado insuficiente, ser invisible para el mundo. 3 años atrás James había sido un vaquero prometedor con un rancho próspero y una esposa hermosa llamada Catherine. Pero todo cambió la noche en que un incendio devastó su granero. James se lanzó entre las llamas para salvar a sus caballos. Logró sacar a 3 de ellos, pero una viga en llamas cayó sobre su pierna, destrozándola. Quedó atrapado, y solo la ayuda de sus vecinos lo salvó de morir quemado vivo. Los meses de recuperación fueron agonizantes. Cuando finalmente pudo caminar nuevamente, lo hacía con una cojera pronunciada que nunca desaparecería. Catherine, incapaz de aceptar que su esposo ya no era el hombre fuerte y capaz que había sido, lo abandonó. Se fugó con un comerciante de ganado, dejándole solo una nota breve sobre la mesa de la cocina. El rancho cayó en la ruina sin los ingresos del ganado, y James terminó viviendo en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, sobreviviendo con trabajos ocasionales que su condición física le permitía realizar. Desde entonces James había vivido como un ermitaño, evitando el contacto humano, llevando consigo la vergüenza de haber sido abandonado y la amargura de sus sueños rotos. Pero mientras miraba a Elizabeth en aquella plataforma, sola y rechazada como él, algo dentro de su pecho se movió. Era como mirarse en un espejo. El subastador estaba a punto de declarar la subasta terminada cuando la voz ronca de James cortó el aire. $50. Era todo el dinero que tenía en el mundo. Ahorrado durante un año entero de trabajo duro. La multitud se volvió sorprendida. Algunos hombres rieron burlonamente. El vaquero cojo ofreciendo por la solterona. Parecía un chiste cruel del destino. Elizabeth miró al hombre que había hecho la oferta. Sus ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada compartida hubo un entendimiento silencioso. Ambos eran sobrevivientes marcados por la vida pero aún de pie. El subastador, ansioso por terminar el día, golpeó su martillo. Vendida. El viaje en carreta hacia la cabaña de James fue silencioso e incómodo. Elizabeth observaba el paisaje árido, preguntándose qué tipo de vida le esperaba con este extraño cojo y claramente pobre. James mantenía la vista al frente, arrepintiéndose ya de su impulsiva decisión. ¿Qué podía ofrecerle a esta mujer? Su cabaña apenas tenía 2 habitaciones, su ingreso era irregular, y él era un hombre roto en cuerpo y espíritu.
Cuando llegaron a la cabaña, Elizabeth no pudo ocultar su decepción. El lugar estaba descuidado, con el techo parcialmente dañado y hierbas creciendo alrededor de la puerta. Dentro, encontró una estufa oxidada, una mesa coja, una cama estrecha y poca cosa más. James, notando su expresión, habló por primera vez desde que salieron del pueblo. «No tengo mucho que ofrecer», dijo con voz áspera. «Puedes dormir en la cama. Yo dormiré afuera. Mañana te llevaré de vuelta al pueblo si quieres. No te obligaré a nada». Esa noche, Elizabeth no durmió. Se quedó despierta pensando en sus opciones. Podía regresar al pueblo y quizás conseguir trabajo como lavandera o cocinera, viviendo una vida de servidumbre. O podía quedarse aquí con este hombre extraño y tratar de construir algo de la nada. Cuando el amanecer pintó el cielo de naranja y rosa, había tomado su decisión. A la mañana siguiente, James despertó con el olor del café. Entró cojeando a la cabaña y encontró a Elizabeth limpiando la estufa. Había reorganizado los pocos muebles y barrido el piso. «Me quedo», dijo ella sin mirarlo. «Pero necesitamos establecer reglas. Esto será una sociedad, no un matrimonio de verdad, al menos no todavía. Trabajaremos juntos para mejorar este lugar y con el tiempo veremos qué sucede». James asintió, sorprendido pero aliviado. Durante las siguientes semanas trabajaron lado a lado. Elizabeth demostró ser más fuerte de lo que parecía. Reparó el techo usando ramas y barro, plantó un pequeño huerto, cosió cortinas con sacos viejos. James cazaba conejos, reparaba cercas y conseguía trabajos ocasionales en el pueblo. Lentamente, la cabaña se transformó en un hogar. Pero más importante aún, ambos comenzaron a transformarse también. Elizabeth descubrió que James era un hombre amable y considerado debajo de su exterior rudo. Nunca levantaba la voz, siempre preguntaba su opinión, respetaba su espacio. James descubrió que Elizabeth era ingeniosa, valiente y tenía un sentido del humor seco que lo hacía sonreír por primera vez en años. Una noche, mientras cenaban el guiso que Elizabeth había preparado, James finalmente le contó su historia. Le habló de Catherine, del incendio, de la vergüenza de ser abandonado. Elizabeth escuchó en silencio, y cuando él terminó, compartió su propia historia. Le habló de crecer huérfana en Boston, de trabajar en fábricas desde los 12 años, de ser rechazada por pretendientes porque era demasiado educada, demasiado independiente, demasiado todo lo que una mujer no debía ser. Esa noche marcó un punto de inflexión. Ya no eran dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Eran dos almas heridas que se entendían mutuamente de una manera que nadie más podría. El respeto mutuo comenzó a florecer en algo más profundo. Los meses pasaron. El pequeño rancho comenzó a prosperar modestamente. Elizabeth usó sus habilidades de lectura para llevar cuentas detalladas y negociar mejores precios en el pueblo. James, motivado por primera vez en años, trabajó más duro de lo que creía posible. Consiguieron algunas gallinas, luego una vaca, después 2 cerdos. Pero más allá del progreso material, algo hermoso estaba creciendo entre ellos. James comenzó a dejar flores silvestres en la mesa. Elizabeth remendaba su ropa con cuidado extra. Sus manos se rozaban accidentalmente mientras trabajaban y esos roces accidentales se volvían cada vez menos accidentales. Una tarde de primavera, mientras reparaban juntos una cerca, James finalmente encontró el coraje para hablar. «Elizabeth», dijo nerviosamente, «sé que acordamos que esto sería solo una sociedad. Pero he estado pensando, tú me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. Me has dado esperanza, propósito, y si soy honesto, felicidad. No espero que sientas lo mismo, pero necesito que sepas que te amo». Elizabeth dejó caer el martillo que sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. James, asustado de haberla ofendido, comenzó a disculparse, pero ella lo detuvo colocando su mano sobre la suya. «Yo también te amo», susurró. «Me enamoré del hombre que tuvo el coraje de levantar su mano cuando nadie más lo hizo. Del hombre que me trató con respeto cuando el mundo me descartó. Del hombre que me mostró que el verdadero valor no está en la perfección, sino en la bondad». Se casaron apropiadamente en la pequeña iglesia del pueblo una semana después. No hubo gran celebración, solo algunos vecinos que habían llegado a respetar a la extraña pareja que había convertido una cabaña destartalada en un hogar próspero. Pero para James y Elizabeth fue el día más importante de sus vidas. Los años siguientes trajeron desafíos como siempre lo hacen.
Hubo sequías que amenazaron sus cultivos, inviernos duros que probaron su resistencia, momentos de duda y frustración. Pero enfrentaron cada obstáculo juntos, su amor fortaleciéndose con cada prueba superada. Elizabeth nunca olvidó aquel día humillante en la plataforma de subasta, pero ya no lo recordaba con vergüenza. Lo recordaba como el día en que su verdadera vida comenzó. Y James nunca olvidó el momento en que levantó su mano, el acto más valiente de su vida, que le dio no solo una esposa, sino una compañera, una amiga, y la razón para creer nuevamente en sí mismo. Años después, cuando les preguntaban cómo se conocieron, sonreían y decían que fueron los últimos en ser elegidos, los rechazados, los olvidados. Pero en su rechazo mutuo encontraron la aceptación más profunda. En su soledad compartida, encontraron compañía. Y en su imperfección, encontraron el amor perfecto.